en las afueras de un pequeño pueblo fronterizo llamado San Rafael, donde el polvo del desierto se mezcla con el olor a aceite quemado y los neones parpadeantes de un viejo bar iluminan apenas la oscuridad de la noche. Un grupo de motociclistas conocidos como los Lobos del Camino compartía historias junto a sus cervezas tibias, mientras el viento nocturno traía consigo el eco lejano de sirenas que nunca llegaban a tiempo para ayudar a nadie. El lugar era un refugio extraño para quienes no tenían otro sitio donde pertenecer. Un santuario improvisado donde hombres y mujeres marcados por la vida encontraban algo parecido a una familia. Entre el rugido de los motores y el humo de cigarrillos baratos que flotaba bajo las luces mortecinas. Nadie esperaba que aquella noche tranquila se transformara en algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Mucho menos cuando la puerta del bar se abrió de golpe con un estruendo que hizo voltear a todos los presentes hacia la entrada, donde la silueta pequeña y temblorosa de un niño apenas visible en la penumbra se recortaba contra la oscuridad exterior como una aparición desesperada. El niño no podía tener más de 8 años, tal vez menos si se consideraba lo delgado y frágil que parecía bajo la ropa sucia y rasgada, que colgaba de su cuerpo menudo como trapos viejos, que alguien hubiera descartado hace mucho tiempo sin importarle su destino. Sus ojos enormes brillaban con un terror tan profundo, que parecía haberse instalado en su alma mucho antes de aquella noche, y sus manos pequeñas temblaban sin control, mientras sostenía algo contra su pecho, con una desesperación que partía el corazón de cualquiera que tuviera algo de humanidad todavía intacta en su interior. Las lágrimas habían dejado surcos limpios en sus mejillas sucias, y su respiración entrecortada llenaba el silencio repentino que había caído sobre el bar, como una manta pesada que sofocaba cualquier sonido, excepto el latido acelerado de su corazón asustado. Los motociclistas, acostumbrados a ver todo tipo de situaciones difíciles en sus años recorriendo carreteras peligrosas y pueblos olvidados, se quedaron inmóviles por un instante que pareció durar una eternidad, porque incluso ellos, endurecidos por vidas difíciles y cicatrices que contaban historias que preferían no recordar, podían reconocer cuando algo estaba verdaderamente mal. El líder del grupo, un hombre corpulento de unos 50 años conocido simplemente como Lobo, por razones que nadie se atrevía a preguntar directamente, se levantó lentamente de su taburete con un movimiento cuidadoso, que contrastaba con su apariencia intimidante de brazos cubiertos de tatuajes descoloridos, y una barba gris que había visto demasiados inviernos sin refugio. Su mirada, normalmente dura como el acero templado en fuegos que consumían todo a su paso, se suavizó apenas un poco cuando vio al pequeño parado allí temblando, como una hoja en medio de una tormenta que amenazaba con arrancarlo de raíz en cualquier momento. Dio un paso hacia adelante con cuidado de no asustar más al niño, cuya expresión mostraba que estaba al borde del colapso total, y extendió una mano grande y callosa en un gesto que pretendía ser tranquilizador, aunque su voz salió más ronca de lo que hubiera querido cuando finalmente habló después de tragar el nudo que se había formado en su garganta sin permiso. «¿Qué pasó, muchacho?», Lobo preguntó con una suavidad inesperada, que hizo que algunos de sus compañeros intercambiaran miradas sorprendidas, porque raramente lo habían escuchado usar ese tono con nadie desde aquella vez que perdió a su propia familia, en circunstancias que nunca compartía con nadie, ni siquiera cuando el alcohol aflojaba las lenguas más cerradas. El niño dio un paso tambaleante hacia adelante, y sus piernas parecían a punto de fallarle en cualquier momento, mientras sus labios temblaban tratando de formar palabras que se atoraban en su garganta, como piedras afiladas que cortaban cada intento de hablar, hasta que finalmente logró soltar un grito ahogado que resonó en las paredes del bar, con la fuerza de 1000 plegarias desesperadas que nunca habían sido escuchadas por nadie en posición de ayudar. «Salven a mi madre. Por favor, salven a mi madre porque se la van a llevar, y no volveré a verla nunca más, y no tengo a nadie más en este mundo que me quede después de que mi padre se fue, y nunca regresó cuando prometió que volvería pronto». Las palabras salieron atropelladas mezcladas con sollozos que sacudían todo su cuerpecito frágil, y extendió sus manos mostrando algo que sostenía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos por la presión. Era una fotografía arrugada y manchada que mostraba a una mujer joven de sonrisa cansada pero cálida,
abrazando a un bebé que claramente era el mismo en tiempos mejores que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente y casi imposible de imaginar desde la perspectiva de su presente devastado. Lobo tomó la fotografía con cuidado, como si fuera el objeto más frágil del universo, y la observó bajo la luz parpadeante que colgaba del techo oxidado, mientras otros motociclistas se acercaban formando un semicírculo protector alrededor del niño que ahora parecía a punto de desplomarse en cualquier segundo por el agotamiento y el trauma acumulado. Entre ellos estaba Sombra, una mujer de 30 y tantos años con el cabello negro recogido en una trenza apretada y una mirada que había visto demasiadas cosas malas en su trabajo anterior como enfermera en zonas de conflicto, antes de dejarlo todo y unirse a los lobos buscando algo que ni ella misma sabía definir con claridad. Ella se arrodilló frente al pequeño con movimientos suaves y profesionales que mostraban su entrenamiento médico, y comenzó a revisar rápidamente si tenía heridas visibles, mientras le hablaba con una voz tranquilizadora que parecía tener el poder de calmar incluso las tormentas más violentas que rugían en el interior de las personas rotas. Respira hondo. Pequeño, respira conmigo. Y cuéntanos qué necesitas que hagamos porque nadie aquí va a dejarte solo en esto. Sombra dijo, mientras le secaba las lágrimas con un pañuelo que sacó de su chaqueta de cuero, gastada por años de uso constante. El niño aspiró entrecortadamente tratando de controlar su respiración acelerada, y comenzó a hablar con una voz quebrada que sonaba demasiado vieja para su edad, contando una historia que hizo que la temperatura en el bar pareciera descender varios grados, mientras todos escuchaban en silencio absoluto, sin atreverse siquiera a respirar demasiado fuerte, por miedo a interrumpir el relato desgarrador que estaba a punto de desplegarse ante ellos. Mi mamá se llama Elena y trabaja limpiando casas porque no tenemos papeles para estar aquí, pero tampoco tenemos a dónde regresar, porque allá nos perseguían por culpa de unas deudas que dejó mi abuelo cuando murió, y nos amenazaban con hacernos daño si no pagábamos lo que él debía, explicó el niño con una claridad dolorosa, que mostraba cuánto había tenido que crecer demasiado rápido en circunstancias que ningún menor debería experimentar jamás. Hace 3 días unos hombres malos llegaron a nuestra casa, que es solo un cuarto pequeño detrás de un taller mecánico abandonado, y le dijeron a mi mamá que tenía que pagar una cantidad enorme de dinero, que no tenemos, ni aunque trabajáramos 100 años sin parar, y cuando ella dijo que no podía porque apenas ganamos para comer, ellos se enojaron muchísimo, y dijeron que si no pagaba en 3 días, se la iban a llevar para hacer trabajos que no quiero ni imaginar qué son, pero sé que son cosas horribles. Por cómo la miraban con esos ojos que me daban tanto miedo, que no pude dormir ninguna noche desde entonces. Los motociclistas intercambiaron miradas cargadas de una furia controlada que hervía bajo la superficie de sus expresiones endurecidas, porque todos ellos conocían demasiado bien el tipo de hombres a los que se refería el niño y el tipo de trabajos que forzaban a mujeres desesperadas a realizar cuando las atrapaban en situaciones imposibles, de las que no había escape aparente sin ayuda externa. Lobo apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su rostro se marcaron bajo la piel curtida por años de sol despiadado y viento constante, y un destello peligroso cruzó por sus ojos grises que habían visto demasiadas injusticias sin poder hacer nada al respecto, hasta que decidió que nunca más permitiría que algo así pasara frente a él sin intervenir sin importar las consecuencias. Junto a él estaba Trueno, un veterano de guerra de unos 60 años que había perdido parte de su oído izquierdo en una explosión que también se llevó a medio pelotón y dejó cicatrices tanto en su cuerpo como en su mente, que nunca sanarían completamente, pero que había aprendido a cargar como medallas silenciosas de batallas que prefería olvidar. ¿Sabes dónde tienen a tu madre ahora mismo? ¿O dónde planean llevarla? Trueno preguntó con una voz rasposa que sonaba como grava siendo arrastrada sobre metal oxidado, mientras se inclinaba hacia el niño con una expresión que mezclaba preocupación genuina con determinación férrea. El pequeño asintió rápidamente sacando de su bolsillo un pedazo de papel arrugado, que había sido doblado y desdoblado tantas veces que amenazaba con romperse en cualquier momento, y lo extendió hacia los motociclistas, con manos que todavía temblaban pero ahora con algo que parecía una chispa diminuta de esperanza, en lugar de solo terror puro.
En el papel había una dirección garabateada con letra descuidada, junto con un nombre que hizo que varios de los presentes soltaran maldiciones entre dientes porque reconocían tanto el lugar como la persona que lo controlaba con mano de hierro desde hacía años. Es una bodega vieja cerca de la vía del tren que ya no funciona desde que cerraron la fábrica hace como 10 años, y ahora está llena de contenedores oxidados donde guardan cosas que no quieren que nadie vea, explicó el niño señalando el papel con un dedo sucio. El hombre que manda se llama Víctor, pero todos le dicen el tiburón porque dicen que cuando muerde a alguien nunca los suelta hasta que se los traga enteros, sin dejar ni los huesos. Y tiene a mucha gente trabajando para él, incluyendo a policías que le avisan si alguien trata de meterse en sus asuntos para que pueda escapar o hacerles algo malo antes de que lo atrapen. Dijo que mañana por la noche va a venir por mi mamá y que si ella no está esperándolo en nuestra casa, van a venir a buscarla de todas formas y también me van a llevar a mí para que ella no haga ninguna tontería como tratar de huir o pedir ayuda a alguien. Sombra soltó un suspiro cargado de frustración mientras pasaba una mano por su rostro cansado, porque el nombre de Víctor el Tiburón era bien conocido en toda la región como uno de los operadores más despiadados de redes que traficaban con personas vulnerables que no tenían defensa ni recursos para protegerse de sus garras. Era un hombre que había construido su pequeño imperio sobre el sufrimiento de otros, aprovechándose de su desesperación y de la falta de autoridades dispuestas a enfrentarlo realmente, porque había comprado suficientes favores y silenciado suficientes voces como para operar prácticamente sin consecuencias durante años, mientras destruía vidas enteras sin el menor remordimiento. Ella había escuchado historias terribles sobre mujeres que habían caído en sus manos y nunca habían vuelto a ser las mismas incluso cuando lograban escapar, y la idea de que este niño perdiera a su madre de esa manera le revolvía el estómago de una forma que no había sentido desde sus días trabajando en salas de emergencia, donde veía las peores consecuencias de la crueldad humana desfilar frente a ella noche tras noche. Necesitamos un plan, y lo necesitamos ahora porque no hay tiempo que perder si ese maldito viene por ella mañana, dijo Cuervo, un hombre delgado de unos 40 años con habilidades tecnológicas que había desarrollado durante su tiempo trabajando en seguridad informática antes de que problemas legales relacionados con hackear sistemas gubernamentales para exponer corrupción lo convirtieran en fugitivo que encontró refugio entre los lobos. Puedo tratar de acceder a cámaras de seguridad alrededor de la bodega para ver cuántos hombres tiene ahí y cómo está distribuida la seguridad. Pero necesito tiempo para penetrar los sistemas sin que detecten la intrusión y nos delaten antes de que podamos hacer algo útil con la información. Lobo negó con la cabeza lentamente, mientras caminaba en círculos pequeños con las manos en los bolsillos de su chaleco de cuero, marcado con el emblema de los lobos, que mostraba un lobo aullando a una luna llena que parecía sangrar luz plateada. No tenemos el lujo del tiempo porque si esperamos demasiado, ese bastardo puede cambiar de planes o mover a la madre del muchacho a otro lugar donde no la encontremos nunca. Y no voy a permitir que este niño pierda a su única familia, porque nosotros no actuamos rápido cuando tuvimos la oportunidad de hacer algo al respecto. El líder se detuvo frente a una ventana sucia que daba hacia la carretera oscura, donde ocasionalmente pasaban luces de autos solitarios que se perdían en la noche, sin detenerse jamás en ese pueblo olvidado. Y su reflejo en el vidrio mostraba una determinación que no admitía discusión, ni alternativas que no fueran acción inmediata. Vamos a ir esta misma noche a sacar a esa mujer de donde sea que la tengan, antes de que el tiburón pueda ponerle un dedo encima. Y si tenemos que derribar puertas y enfrentarnos a quien sea necesario entonces, eso es exactamente lo que haremos, porque para eso estamos aquí. Y para eso formamos este grupo cuando decidimos que ya estábamos hartos de ver injusticias sin hacer nada. Trueno se puso de pie con un crujido de rodillas que protestaban por años de uso duro, y caminó hasta donde estaba guardado su equipo en un rincón del bar, que servía como almacén improvisado para sus pertenencias más importantes. Comenzó a revisar herramientas y equipos que podrían ser útiles, mientras otros motociclistas hacían lo mismo preparándose mental y físicamente. Para lo que sabían sería una confrontación peligrosa con gente que no tendría reparos en usar violencia extrema para proteger sus intereses criminales.
El niño observaba todo con ojos enormes llenos de una mezcla de miedo y asombro, porque nunca había imaginado que alguien estaría dispuesto a arriesgar tanto por ayudar a una desconocida y su hijo, que no tenían nada que ofrecer a cambio, excepto gratitud infinita que no pagaba cuentas, ni curaba heridas, pero que valía más que cualquier moneda en el mundo de estos guerreros de carretera, que habían elegido ser protectores de quienes no tenían a nadie más. Sombra se quedó con el pequeño mientras los demás se preparaban, y le ofreció algo de comer de la cocina del bar, que consistía principalmente en sándwiches simples y papas fritas que habían visto mejores días, pero que al niño le parecieron un festín, después de días comiendo apenas lo suficiente para no desmayarse por completo. Ella notó los moretones viejos en sus brazos que el pequeño trataba de ocultar bajo las mangas rotas de su camisa demasiado grande, y las marcas en su cuello que sugerían que alguien lo había agarrado con fuerza en algún momento reciente, dejando huellas de dedos impresas en su piel delicada, como advertencias silenciosas de lo que pasaría si no obedecía. La rabia que sintió fue tan intensa que tuvo que respirar profundo varias veces para controlarse antes de hablar nuevamente, porque sabía que mostrar demasiada emoción ahora solo asustaría más al niño, que ya había pasado por suficiente trauma. La caravana de motocicletas rugió por las calles vacías del pueblo, dejando tras de sí una estela de polvo, y el eco de motores que sonaban como truenos distantes, anunciando tormenta mientras se dirigían hacia el sector industrial abandonado donde, supuestamente, se encontraba la bodega del tiburón, según la información que el niño les había proporcionado con tanto detalle como podía recordar entre sollozos. Lobo iba al frente con el pequeño sentado detrás de él, aferrado con fuerza a su espalda ancha, porque había insistido en venir, a pesar de las protestas iniciales de todos los demás, que consideraban demasiado peligroso exponer al muchacho a lo que podría convertirse en una situación violenta sin control. Pero el líder había entendido algo que los otros tardaron más en comprender. El niño necesitaba ver que alguien luchaba por su madre. Necesitaba ser parte de su rescate, aunque fuera solo como testigo, porque esa participación era lo único que podría ayudarlo a procesar todo lo que había vivido sin sentirse completamente impotente ante las fuerzas que amenazaban con destruir su mundo. Cuando llegaron al lugar indicado, encontraron exactamente lo que esperaban. Una bodega enorme con paredes de metal corrugado cubiertas de óxido y grafiti viejo, rodeada por una valla de alambre que había sido cortada en varios lugares por personas que usaban el espacio para actividades que preferían mantener ocultas de miradas curiosas o autoridades que raramente se molestaban en patrullar esa zona olvidada. Había 2 camionetas estacionadas cerca de la entrada principal, y podían ver luz filtrándose por las ventanas sucias del edificio, junto con sombras que se movían adentro, sugiriendo la presencia de varias personas que probablemente eran guardias o asociados del tiburón, esperando órdenes o simplemente matando el tiempo mientras vigilaban lo que sea que estuvieran protegiendo. Cuervo desplegó rápidamente equipo de monitoreo portátil, que consistía en dispositivos pequeños capaces de interceptar señales de teléfonos celulares y comunicaciones de radio en el área. Y después de unos minutos de trabajo concentrado, levantó la vista hacia Lobo con una expresión que mezclaba preocupación y determinación en partes iguales. Hay al menos 6 hombres adentro según las señales que estoy captando, y 2 afuera haciendo rondas periódicas alrededor del perímetro cada 15 minutos aproximadamente, reportó mientras ajustaba los auriculares que usaba para escuchar las transmisiones interceptadas. Están hablando de un envío que sale mañana temprano y mencionaron específicamente que tienen a varias mujeres retenidas, esperando transporte hacia algún lugar que no especifican por radio, pero que según el contexto parece estar fuera del país, probablemente cruzando hacia el norte donde las entregarán a quien las haya comprado como si fueran mercancías sin valor humano. Lobo sintió que la furia en su pecho se convertía en algo físico y palpable que amenazaba con consumirlo desde adentro, pero forzó su mente a mantenerse fría y calculadora, porque sabía que actuar impulsivamente solo resultaría en fracaso y posiblemente en que más gente inocente resultara herida en el proceso. El plan era simple pero arriesgado como todo lo que valía la pena hacer en situaciones como estas. Trueno y otros 2 motociclistas crearían una distracción en el lado opuesto de la bodega,
haciendo suficiente ruido y movimiento para atraer la atención de los guardias hacia ellos, mientras Lobo, Sombra y Cuervo entraban por una puerta lateral que habían identificado como menos vigilada, usando las sombras y el elemento sorpresa a su favor. Una vez adentro buscarían rápidamente a la madre del niño y cualquier otra víctima que pudieran encontrar, y las sacarían antes de que los guardias pudieran reorganizarse y bloquear las salidas, efectivamente atrapándolos a todos adentro, sin opciones de escape. Era peligroso, y había 1000 cosas que podían salir mal, transformando el rescate en desastre. Pero no tenían alternativas mejores, y el tiempo seguía corriendo inexorablemente hacia el momento en que el tiburón vendría personalmente a reclamar a Elena, condenándola a un destino que ninguno de ellos quería imaginar con demasiado detalle. La operación comenzó exactamente a medianoche, cuando las calles estaban más vacías, y las probabilidades de testigos accidentales eran mínimas. Trueno y su equipo iniciaron la distracción golpeando contenedores metálicos con barras de hierro, creando un estruendo que resonaba en toda el área como campanas de alarma, anunciando invasión. Y como predijeron los guardias, salieron corriendo hacia el ruido, dejando temporalmente desprotegidos otros accesos al edificio principal. Lobo, Sombra y Cuervo se movieron como sombras líquidas deslizándose entre escombros y maquinaria abandonada, hasta alcanzar la puerta lateral que Cuervo abrió en segundos, usando herramientas especializadas que había perfeccionado durante años de práctica en situaciones similares. Adentro, el aire olía a humedad, mojo y algo más desagradable que ninguno quiso identificar mientras avanzaban por pasillos oscuros, iluminados apenas por luces de emergencia parpadeantes, que creaban sombras danzantes en las paredes descascaradas. Encontraron a las mujeres en una habitación grande que alguna vez había sido oficina, pero ahora servía como celda improvisada con candados en la puerta exterior y ventanas tapiadas con tablones clavados firmemente. Había 5 mujeres de edades variadas, todas mostrando signos evidentes de maltrato y terror, que se reflejaba en sus ojos cuando vieron entrar a los extraños sin saber si venían a rescatarlas o a empeorar su situación. Sombra inmediatamente adoptó su tono más tranquilizador, mientras Cuervo trabajaba en el candado que se dio con un chasquido satisfactorio, liberando el mecanismo que las mantenía prisioneras. Entre las mujeres reconocieron a Elena por su parecido con la fotografía que el niño había mostrado, y cuando Sombra le dijo que su hijo estaba afuera esperándola y que habían venido a sacarla, la mujer se derrumbó en sollozos de alivio, mezclados con incredulidad porque había perdido toda esperanza de que alguien viniera a ayudarla después de días de encierro y amenazas constantes. La salida fue más complicada que la entrada, porque los guardias habían descubierto la distracción y estaban regresando rápidamente hacia el edificio principal, activando alarmas que llenaban la noche con sonidos estridentes que alertarían a cualquiera en kilómetros a la redonda. Los lobos formaron un escudo humano alrededor de las mujeres, mientras corrían hacia las motocicletas estacionadas estratégicamente cerca de múltiples rutas de escape que habían planificado meticulosamente antes de comenzar la operación. Hubo un momento tenso cuando uno de los guardias los alcanzó disparando preguntas y amenazas al aire, pero Trueno lo confrontó con tal presencia intimidante que el hombre retrocedió, permitiendo que el grupo escapara sin confrontación física directa que hubiera complicado todo exponencialmente. Las motocicletas rugieron nuevamente alejándose de la bodega, mientras luces se encendían y voces gritaban órdenes confusas que se perdían en el viento que arrastraba sus palabras hacia la nada. De regreso en el bar, la reunión entre madre e hijo fue algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás, porque ambos se aferraron el uno al otro llorando con tal intensidad que parecía que trataban de fusionarse en una sola persona que nunca podría ser separada. Nuevamente. Elena no podía dejar de agradecer a los motociclistas con palabras entrecortadas, mientras Sombra la revisaba buscando heridas que requirieran atención médica inmediata, encontrando principalmente moretones y desnutrición, pero nada que no pudiera tratarse con tiempo y cuidado adecuado. Los lobos organizaron protección para Elena y su hijo, sabiendo que el tiburón no dejaría pasar esta humillación sin intentar venganza. Así que arreglaron un traslado seguro hacia otra ciudad, donde tenían contactos que podían proporcionarles documentos nuevos e identidades limpias
que les permitirían empezar de nuevo sin el constante temor de ser encontrados. El niño recibió un pequeño parche que decía, «Valiente» de parte del lobo, quien le dijo que había demostrado más coraje que muchos adultos al buscar ayuda cuando todo parecía perdido, y que siempre tendría una familia entre los lobos, sin importar dónde terminara la vida llevándolo.